Bienvenidos, como siempre, a este espacio de la Facultad de Doctorado, PhD, de la Universidad Teológica de Georgia. Aquí siempre estamos reunidos cada mes tocando temas diversos, puede ser temas de antropología, traducción bíblica, salud mental, investigación, historia. Hoy el tema es historia con teología, ¿no? Es como una mezcla. Eh, Ujú, es un tema que las personas conocen como muy general, pero los que no conocen el luteranismo ni han entrado a una iglesia luterana, pues no conocen, digamos, las características específicas de esta línea del protestantismo. Entonces, bueno, hoy tenemos un invitado que es Ricardo Esther Warman. Warman nació en la ujú. Ciudad de México en el seno de una familia judía, húngara y polaca. Desde muy joven decidió dedicarse a la música y a la literatura, habiendo cursado la licenciatura en piano en el Conservatorio Nacional de Música de México, así como la licenciatura en literatura dramática y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiempo después terminó una licenciatura en ciencias políticas y administración pública. Ha sido escritor de literatura política, así como consultor en ese rubro, por más de 20 años, a la vez que ha continuado con su labor de escritor de literatura en diversos géneros. A los 19 años se convirtió al cristianismo en su versión bautista reformada, en la que fue bautizado. Posteriormente optó por el luteranismo, siendo confirmado oficialmente en esa fe más adelante. A los 21 años ingresó a un seminario de corte calvinista, del cual se retiró por considerar que no tenía vocación pastoral. Volvió a intentarlo en el seminario luterano más de 20 años después, pero solo para confirmar esa falta de vocación pastoral. Esta es Claro. la biografía más sincera que he leído. Ha impartido cursos de diversos temas de historia, geopolítica y literatura, y ha escrito alrededor de 50 libros, incluyendo poesía, novelas, cuentos, obras de teatro y ensayos de diversos temas, así como tratados de eclesiología, escatología milenial, apologética, soteriología y hasta de jardinería. Ha vivido en diversos lugares de México, pero desde 2019 volvió a su ciudad natal, la capital del país. Tiene 2 hijas, una gatica y una motocicleta, con la que quiere viajar a Canadá pronto, pasando por Georgia. Bueno, yo espero que logres este deseo, ¿no? Sería Suena muy divertido el viaje, pero 2 meses. Ya veremos. sí, Es bueno, bienvenido a la Facultad de Doctorado de la Universidad Teológica de Georgia. Y Muchas gracias. empezamos este tema que hemos titulado La Reforma Protestante. Comenzamos con esta pregunta para entrar, ¿no?, al diálogo. ¿Qué distingue esencialmente al luteranismo dentro del cristianismo protestante? ¿Cuáles son sus documentos doctrinales básicos y originales? Okey, muy bien. Bueno, gracias por la presentación y gracias a todos los que están. Eh, Hay distintivos importantes al punto de que nunca se ha logrado una unión con otras denominaciones. Son son lo suficientemente significativas las diferencias para impedirlo. La primera es que Lutero nunca dejó de considerarse católico. Él consideraba que la Iglesia romana estaba totalmente, pues, desviada, corrompida, etcétera, y que había que reformarla, esa siempre fue su intención. Pero había que reformar lo que requería reforma, no hacer un cambio total. Eh, por ejemplo, el sola scriptura siempre fue malinterpretado tanto por otros protestantes como por los propios romanos y papistas, como la idea de que solo la escritura, o sea, que no, que la tradición y la opinión de los padres de la iglesia y de los sabios y demás
no importaba nada, que nada más era la escritura, y esa nunca fue su intención. Entonces Roma siempre lo ha atacado por decir, bueno, es que es absurdo que es solo la escritura, y los protestantes le hicieron, digamos, demasiado caso y entonces rechazaron toda la tradición de la Iglesia universal y particularmente en su versión romana. Entonces, él era muy apegado a la tradición, a los ritos, a la liturgia, eh, y nunca pretendió romper con eso, sino con más bien con aquellas cosas en las que la propia Roma se había apartado de la misma tradición y de la escritura. El problema empezó con el asunto del purgatorio. Originalmente esa es la primera cosa que a él le hizo ruido, el dogma del purgatorio, que es un dogma del Concilio de Florencia, 1200 algo, 1216 creo. Se estableció por primera vez como dogma y desde entonces se usó para toda clase de negocios, ¿no? Venta de indulgencias. Por cierto, bueno, nada más para aclarar, las indulgencias no significan que como que todos tus pecados son perdonados, sino las consecuencias temporales del pecado. ¿Y cuál es una consecuencia, cuál es la principal consecuencia temporal del pecado? Pues el purgatorio. Entonces, por eso es que las indulgencias lo que hacen es que te quitan tiempo del purgatorio, ¿no? Y, y si las vendes, pues es un negocio muy jugoso. Entonces, esa es la primera parte que le hizo ruido a Lutero y de ahí arrancó la reforma y después se fue ampliando a más puntos que requerían ampliación, pero siempre apoyándose en la tradición y en los padres de la iglesia, especialmente en San Agustín. Él era un monje agustino, conocía muy bien la obra de San Agustín, era una persona muy inteligente y muy preparada, era doctor en teología, era profesor en la universidad, era muy preparado, pero también era muy impulsivo, muy emocional. Y pues hablaba, a mí me encanta, ¿no? O sea, yo que soy más literario, también tengo un lado pues, intelectual y lógico, pero también un lado artístico y me gusta porque Lutero era un artista, era un literato, era poeta, escribía poesía y componía música. Hay muchos himnos luteranos que compuso él mismo. El, este, Ein feste Burg ist unser Gott, este castillo fuerte es nuestro Dios, se lo compuso él, que es el más famoso, el himno principal del luteranismo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, eh, como él nunca rompió con la tradición universal, excepto en lo que había que romper, eh, mantuvo, por ejemplo, toda la eclesiología católica, casi toda sin papa, que eso es muy importante, pero sí con esa estructura más o menos jerárquica de obispos, presbíteros, parroquias, diócesis. Es más, o sea, el luteranismo hubiera sido aplastado si no fuera por la ayuda que le dieron los gobernantes, ¿no? Por ejemplo, el príncipe Federico de Sajonia, el elector de Hesse y otros, en Alemania. Y entonces lo que se hizo es que simplemente las mismas iglesias de toda la vida dejaron de obedecer al Papa, pero todo siguió igual. La iglesia era la misma, las vestimentas eran las mismas, la liturgia era la misma. Hubo cambios teológicos en lo que tenía que haber. Y de hecho Lutero no quedó como jefe de la iglesia, ni mucho menos. Él tenía un modesto puesto como visitador, así se llamaba. Este, y ni siquiera recibía un sueldo de la iglesia. Él que se casó 10 años después de la Reforma, con una ex monja.
Catalina von Bora. eh, eso sí, les asignaron un antiguo monasterio porque se abolieron los monasterios en las zonas luteranas. Entonces, un viejo monasterio abandonado se lo dieron para que ahí viviera con su esposa y sus hijos. Y lo hicieron como un Airbnb de la época, así, un hostal. Ahí recibían gente y de eso vivían y también hacían cerveza, por eso lo acusan mucho de alcohólico. Hacían cerveza y la vendían y ese era su negocio. Eh, y, y sí, le gustaba mucho la cerveza, esa parte es real. Y a veces decía, no sé, cosas como, mientras yo estoy aquí en una taberna bebiendo cerveza, Dios está actuando en el mundo, cosas así, ¿no? Entonces, obviamente, pues se agarran de esas frases para atacarlo. No creo que haya sido alcohólico propiamente, pero Bueno, en Alemania es y normal, es pues lo como normal. De hecho, la se gente toma. tomaba, recordemos cómo San Pablo también le recomienda a Timoteo tomar vino de entrada porque era hasta más saludable que el agua, porque el agua era más fácil que estuviera contaminada. Entonces, era lo normal tomar vino o cerveza. Pero bueno, eso es muy secundario. El caso es que de eso vivía y tenía su modesto puesto como visitador, que consistía en ir a visitar las parroquias para, pues, ver que estuvieran predicando la doctrina correcta y ya, no era ningún jefe, ni jerarca, ni nada. Pero fuera de eso, a lo que voy es que se mantuvo todos los ritos iguales y los sacramentos. La Iglesia Luterana reconoce tres sacramentos, que es el bautismo, la Eucaristía o la Santa Cena, o tiene muchos nombres, y la confesión. Eso normalmente nadie lo sabe, pero en el luteranismo sí existe la confesión y sí sigue siendo un sacramento prácticamente igual que en Roma. A veces los mismos luteranos no lo saben y no se acuerdan y casi nadie se confiesa, pero sí existe y sí es algo que se debe hacer y el pastor te absuelve y todo en el nombre de Cristo, igual que en Roma. La Eucaristía prácticamente es igual también, aunque la eh, Lutero critica la transubstanciación en el sentido de que los elementos eh, de la Eucaristía se conviertan realmente, que dejen su sustancia para ser otra. Por eso rechaza la transubstanciación. Y él nunca le pone nombre, pero también rechaza que sea solo un símbolo, un memorial o algo así, sino él sí creía totalmente en la presencia real de Cristo en la substancia misma de los elementos. Entonces, por eso muchos después le han llamado consubstanciación, que es un nombre que él no le puso, ningún teólogo ortodoxo luterano, pero que tampoco me parece descabellado. O sea, consubstanciación quiere decir que mantiene como las dos sustancias, no se convierte en otra cosa y por eso se sigue viendo como pan y sigue sabiendo pan, pero también está ahí la presencia de Cristo, ¿no? En el pan, con el pan y bajo el pan, así lo dicen las confesiones luteranas. Y eso es la ruptura principal con el resto del protestantismo. Parece broma, pero esa es la causa principal. Hay algunas otras, pero esa es la fundamental. Eh, Zwinglio, por ejemplo, se va al otro extremo de que pues, sí, está bonita la ceremonia y es como para recordar y qué padre, pero bueno, en México ya sabes que decimos qué padre, qué chévere, este, pero no está ahí real ni nada. Calvino fue un punto intermedio, pero Lutero los rechazó a los dos. Se entrevistó en una ocasión con Zwinglio. Antes de esa hablaban mal uno del otro y como que se cayeron más o menos bien o sea, como que Lutero dijo, bueno, no es tan antipático como yo pensé, pero nunca se pusieron de acuerdo en este punto y por eso se mantuvo la ruptura. Podríamos decir que la Eucaristía luterana es igual a la ortodoxa oriental, es la misma teología, porque también en la ortodoxia oriental rechazan la transubstanciación, pero no rechazan la presencia real.
Entonces, pero Lutero llegó a decir que prefiere estar con los papistas en la transubstanciación que con los calvinistas y zwinglianos. O sea, que está más cerca de Roma que de los otros protestantes. Eh, y bueno, hay otro sacramento que es la confesión, perdón, la confirmación, pero no es propiamente un sacramento en sí como en Roma, sino es como la parte B del bautismo. O sea, como se bautizan bebés, pues los bebés no están decidiendo, entonces los padrinos deciden por ellos en ese momento, pero en algún punto el bebé tiene, cuando crece, pues tiene que confirmar su bautismo para que sea válido. Y entonces esa es la confirmación. Em, por eso es como, no es que sea un sacramento en sí, sino es parte del mismo sacramento del bautismo. En cuanto a los documentos, que también era parte de la pregunta, existe un libro que se llama el Libro de Concordia, que contiene todas los principales documentos eh, luteranos. El primero es, bueno, contiene los credos históricos. El luteranismo se adhiere totalmente a los credos históricos en la versión romana, porque recordemos que la versión ortodoxa tiene pequeñas diferencias con la romana, que de hecho es una de las grandes causas del cisma entre Oriente y Occidente, el famoso filioque que Roma agregó al credo, y entonces en Oriente no les gustó y rompieron con Roma, entre otras cosas. Lutero mantiene el filioque y todo el rito romano. Entonces los tres credos que aparecen ahí y que el luteranismo los suscribe totalmente pues, son el credo de los apóstoles, el credo niceno, constantinopolitano, con el filioque, y el credo de Atanasio, que es muy trinitario. Em, ¿Qué más? Luego viene la Confesión de Augsburgo, que fue escrita por Philip Melanchthon, que me gustaría también hablar de él, pero pues, a ver si da tiempo, no sé qué otras preguntas haya, pero Melanchthon es, así para decirlo, nadie se acuerda de él, muchos ni saben que existe, pero es fundamental en la Reforma Luterana. Melanchthon era también un teólogo de la época, eh, que era, él fue la voz racional, digamos, de la Reforma. Repito, Lutero no era un tonto, ni era irracional y sabía mucho de filosofía y de teología, pero era tan impulsivo. Es más, yo creo que Lutero era bipolar, sinceramente. Eh, sí, la verdad, o sea, subía y bajaba mucho. No lo digo como insulto, ¿no? Pero yo creo que de verdad tenía ese trastorno. O sea, a veces estaba muy arriba, a veces muy abajo, a veces se enojaba, reaccionaba mucho. Y Melanchthon era mucho más frío, ecuánime, y lo mantenía en calma, ¿no? Así, cálmese, don Lutero. Y eh, y entonces nadie se acuerda de él, pero él escribió los principales documentos, varios de los principales documentos. De hecho, el más importante, que es la Confesión de Augsburgo, es 100% escrita por Melanchthon. Melanchthon un poco cayó en descrédito porque fluctuaba, precisamente como era muy racional, cuando lo convencían con argumentos cambiaba un poco, ¿no? Cosa que en general me parece buena. Por ejemplo, respecto a la predestinación, cambió varias veces, ¿no? De repente, pues sí creo, no creo, no sé. Eh, y respecto a algunos otros puntos. Él como era más proclive a negociar, conciliar. Él decía, bueno, es menos, no, no hay que pelearnos con los calvinistas por estos detalles, ¿no? Y Lutero, no, no hay manera, ¿no? O aceptan los sacramentos, digo, que sobre todo esa era la diferencia, o aquí va a haber pleito. Por ejemplo, yo cuando era calvinista, yo creía más en la doctrina luterana de los sacramentos, pero
me pasaba lo mismo que a Melanchthon, decía, bueno, pero no es para tanto, ¿no? O sea, el calvinismo tiene muchas cosas buenas. Es más, yo no sé ustedes qué línea tienen, si son arminianos, calvinistas o qué, ahora ya me contarás. O bueno, te pregunto. No, aquí hay de todo. Ah, sí, no hay así Es un... más, aquí hay gente que no tienen una línea definida como tal, sino que entran a estas clases para aprender. Y es que es Claro, lo bueno de estos espacios, que no, por ejemplo, en la universidad no seguimos una línea ok. doctrinal, sino que aquí vienen adventistas, Mm, pentecostales, calvinistas, arminianos, gente más, un poco más liberal. Entonces, nosotros apoyamos esta parte. ujú. Entonces, Ah, bueno, eso tú vas a encontrar aquí más que todo gente que le gusta aprender y saca sus propias conclusiones. claro. En este caso, el luteranismo, hay gente que no sabe. Es más, Ujú. la mayoría de personas creen que Lutero quería cambiar la iglesia, quería acabar con el catolicismo. No, él era un No, no, no. católico em, muy académico que quería hacer cambios radicales y precisamente él quería hacer una reforma por ese descontento que tenía de la corrupción de la Iglesia Católica, el abuso del poder, sobre todo con la venta de las indulgencias. Eh, Ujú. entonces, él nunca quiso acabar ni con la Iglesia Católica ni nada. Él quería que hacer cambios y que la doctrina se mantuviera como era anteriormente, porque esta Así gente es. querían era dinero para construir la Basílica de San Pedro. Entonces, y también hay gente que cree hoy que esta gente de la doctrina de la prosperidad es nuevo, ¿no? Eso es viejísimo, sino que van cambiando Claro, los nombres. claro. Sí, sí. Por eso mantuvieron todo lo católico que no consideraron que tenía que ser reformado. O sea, dijeron, pues, por qué no un pastor se va a vestir como pastor, como, o sea, va a usar vestimentas litúrgicas? Eso es algo que no hay que cambiar. O sea, la Biblia no es tampoco que diga, no te puedes, el pastor tiene que ir de corbata. Pues no. O la música sacra, o sea, todo eso, pues, la estética y demás lo dejaron. Y los sacramentos. Bueno, en cuanto a seguir con los libros, con los documentos, ¿no? Fundacionales, está el principal, es la Confesión de Augsburgo. Luego, esa se presentó en la Dieta de Augsburgo en 1521. Y los católicos lo estudiaron, lo refutaron, pero lo refutaron mal. Y entonces Melanchthon hizo una contrarrefutación, que es la apología a la Confesión de Augsburgo, y esa ya nunca la recibieron. Dijeron, ya te dimos la respuesta definitiva, no hay más que alegar. Entonces, pero también se incluye en este libro, en el libro de Concordia, la apología a la Confesión de Augsburgo. Luego vienen documentos escritos por Lutero, que son el Catecismo Mayor, el Catecismo Menor, que son lo mismo, nada más que uno es el que normalmente se estudia es el menor para niños o para recién convertidos y tal, que sea más accesible. El mayor trae más fundamentación teológica, es mucho más largo. Eh, Unos documentos de Esmalcalda, se llaman porque hubo en algún momento que hubo... Lutero después de la Reforma nunca volvió a salir de los territorios de Sajonia y Hesse porque su vida corría peligro. Ahí estaba protegido, pero en el momento que saliera de ahí lo iban a arrestar y seguramente a ejecutar. Entonces nunca volvió a salir. Entonces a veces iban delegados cuando había debates y dietas y discusiones y todo esto, iban delegados luteranos y Lutero se quedaba ahí coacheándolos desde alguna ciudad segura, como es Malcalda, Schmalkalden en alemán. Entonces desde ahí les escribía, no digan que no sé qué, y así. Entonces varios de esos escritos están también en el libro de Concordia. Y está también lo que se llama la fórmula de Concordia, que ese es bastante largo, que también existe una versión larga y una resumida. Y
ahí lo que pasó es ya después de la muerte de Lutero y Melanchthon, hubo discusiones, ¿no? Siempre pasa. Empezó a haber bandos entre luteranos, empezaban a discutir por todos los temas, que si la predestinación y que si el no sé qué. Entonces no se ponían muy bien de acuerdo, entonces se hizo como un concilio de representantes y de sabios, de obispos, y acabaron firmando todos este documento que es la Fórmula de Concordia. Por eso se llama así, porque ya se pusieron de acuerdo y desde entonces el luteranismo se mantuvo estable en la misma doctrina hasta el siglo XIX, que ahorita podemos ver lo que pasó en el siglo XIX, es importante. Ahí se volvió a dividir, pero pues por 300 años la doctrina estuvo muy estable. Eh, y ahí, por ejemplo, en el tema de la predestinación, que era de los que más discutían, Lutero, por ejemplo, era 100%, diríamos, calvinista, obviamente él nunca diría soy calvinista, pero podríamos decir monergista o agustiniano, o como le quieran llamar. Él creía en la predestinación total. Melanchthon menos, como decíamos, y había bandos, y al final en la Fórmula de Concordia reafirman la predestinación, pero un poquito más suave que en el calvinismo. O sea, por ejemplo, rechazan la doble predestinación. O sea, la doble predestinación es como que Dios predestina quién se va al cielo y quién se va al infierno, y que es activo Dios en ambas. Y ese sería como el calvinismo más duro. Y el luteranismo rechaza la doble predestinación, al igual que el calvinismo suave. ¿Y qué más? Y rechazan la expiación limitada. O sea, el calvinismo tiene 5 puntos. O sea, supongo que los conocen, el TULIP. La L es Limited Atonement, expiación limitada, que dice que Cristo solo murió por los elegidos, no por los demás. O sea, el luteranismo rechaza eso, lo que muchos le llaman que es un calvinismo de 4 puntos. Para un calvinista duro, pues ya son prácticamente arminianos. Em, y, pero no es un tema muy enfático en el luteranismo, o sea, como tal vez para evitar problemas, porque hay luteranos que en el fondo son arminianos, y entonces para evitar conflictos no se toca mucho este punto, no, no es algo que esté en el catecismo, ni está ahí en la fórmula de concordia, pero se omite en la medida de lo posible. También otro punto que es diferencia con el calvinismo es que en el luteranismo, y eso me parece correcto, se afirma que nadie puede conocer su propia predestinación. Mientras que el calvinismo, y para mí ese es el mayor error del calvinismo en este tema, los calvinistas siempre están seguros de que se puede conocer la predestinación y de que son ellos, ¿no? O sea, yo soy predestinado, o sea, yo como soy calvinista y voy a la iglesia y más o menos medio me porto bien y leo la Biblia, entonces yo soy un predestinado y todos los demás no. Ese es un error. Yo creo que la idea de la predestinación no es tú asumir que eres un predestinado, ¿no? Por eso también la Biblia dice, cuiden su salvación con temor y temblor, ¿no? Que nunca des por hecho que tú ya eres predestinado y entonces ya como que ya estás del otro lado. Eh, sí es muy importante en el luteranismo, nunca afirmar que uno es predestinado. Y ya, esos son los documentos y esas es las diferencias principales entre luteranos y el resto de los protestantes. Ahora, eh, o sea, Lutero fue hostil hacia Calvino y hacia Zwinglio por el tema de los sacramentos, les llamaba sacramentarios. Eh, no suena raro porque parecería al revés, ¿no? Que los sacramentarios son los que creen en los sacramentos. Pero él lo veía al revés, como los que dudan de los sacramentos, les decía sacramentarios. Pero bueno, no los odiaba, o sea, era hostil y como que no quería tener comunión con ellos, los consideraba herejes al final por estos puntos y consideraba que no tenían razón
Sobre todo, ¿por qué herejes? Porque, a ver, el hereje es alguien que se separa basado en alguna doctrina falsa, ¿no? Entonces, para Lutero, ellos eran sectas porque no tenían razón de separarse. O sea, para él se justificaba su separación de Roma porque Roma era la secta herética. Lo veía como Roma se desvió completamente, son una secta herética, entonces nosotros sí tenemos derecho de separarnos de ellos. Y cuanto más que son ellos los que nos expulsaron, ni siquiera es que los luteranos se fueron, fueron expulsados. Entonces, si ellos nos expulsan por predicarles la verdad, pues ya es problema de ellos. Pero para él nadie más tenía derecho de dividirse porque ya no había doctrinas por las cuales dividirse, y menos por los sacramentos. Entonces, los demás que se seguían dividiendo del luteranismo, él los consideraba sectas. Y de hecho, él creía tanto en la unidad de la iglesia que intentó también tener comunión con las iglesias orientales. Él buscó a los patriarcas orientales para decirles, oigan, somos lo mismo. Y tenía razón, yo creo que la doctrina luterana es realmente muy, muy cercana a la ortodoxa. En el 90% de los temas, ¿no? Y entonces Lutero buscó esa comunión con ellos, y ellos llegaron a enviar emisarios así, bueno, vayan a investigar qué es, ¿no? Pero les sonó como que no, como que dijo, no, 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 no estamos, no sentimos que sea realmente ortodoxo. Y entonces, pues bye. O sea, su idea era volver a formar la gran iglesia católica de Oriente y de Occidente, manteniendo en Occidente el rito latino, eh, y que eso para los orientales nunca fue problema. O sea, ellos sabían que Roma tenía sus propios ritos, que eran diferentes, pero para ellos no era causa de división. Las causas de división fueron teológicas, no litúrgicas. Entonces Lutero decía, nosotros queremos mantener el rito latino y tener comunión con ustedes, pero lo rechazaron. No sé. Bueno, la gente puede ir escribiendo sus preguntas en el chat, puede ir haciendo sus comentarios en el chat, porque a veces las ideas vienen y después se les olvida, entonces ahí pueden ir escribiendo. Bueno, ¿cuáles fueron las verdaderas causas de la ruptura de Lutero con Roma? ¿Fueron teológicas, fueron personales o políticas? Yo creo que hubo de las tres, bueno, personales no le veo, pero políticas y teológicas sí. Em, la, sí, o sea, los católicos lo acusan de que solo fueron personales y políticas. O sea, por ejemplo, dicen que lo que él quería era casarse. Y como era monje, no se podía casar. De entrada, bueno, eso es tonto por todas las razones posibles. Primero, porque a quién se le ocurre que es más fácil dividir a la iglesia para casarse que mejor dejar de ser monje. Pues, sí, pues, nada más se sabe, o sea, cualquier católico monje puede dejar de ser monje y se casa. No pasa nada, no son esclavos, no tienen grilletes, pueden irse cuando quieran y casarse. Entonces, pues como que sería más fácil, ¿no? Mejor dejo de ser monje, me caso. Además, su padre tenía una buena posición económica. Originalmente él estaba estudiando derecho. El papá lo mandó a estudiar derecho a la universidad, pero en una tormenta él entró en pánico, tuvo un ataque de pánico, pensó que se iba a morir, lo estaban cayendo rayos muy cercanos, y entonces se encomendó a Santa Ana, no al guitarrista, sino a la mamá de la Virgen María, según la tradición, Santa Ana. Y no sé por qué a ella, además, ¿no? Pues aquí, pues, ¿por qué no? De una vez, pues a la Virgen, no sé, pues bueno, a Santana se encomendó y se salvó, entonces hizo un voto de que si salía vivo de la tormenta sería monje. Su papá se enojó muchísimo, ¿no? ¿Cómo vas a dejar el derecho y tal para ser monje? Bueno.
Pero a lo que voy es que originalmente, pues ni siquiera era su plan ser monje, ¿no? Fue una decisión impulsiva, como muchas que tomó, de último momento, y así acabó. Eh, Luego, él se casó 10 años después de la reforma. Y en el momento de la reforma él no conocía a la que iba a ser su esposa, ni andaba con nadie, ni nada. O sea, entonces, no tiene nada que ver, ¿no? 10 años después, y a regañadientes, su papá lo obligó a casarse. Bueno, no lo obligó, pero fue, o sea, como ya estuvo bien, ya no eres monje, ahora qué te impide, te tienes que casar. Eh, y, y además fue casi una cosa curiosa porque fue vamos a decir así, como un lote de monjas que se escaparon en barriles de pescado. Se escaparon del convento, porque las monjas sí estaban más restringidas, no era tan fácil irse, ¿no? Los hombres tenían más libertad. Y entonces se escaparon en barriles y había pues un grupo ahí de pastores luteranos que pues bueno, quién se casa con quién, no sé qué, y se completó, y esta es la que sobró, ¿no? Catalina ya sobró, y entonces como que todo el mundo volteó a ver a Lutero, así como, pues, ¿qué pasó, no? Faltas tú, ahí está la que quedó. Dijo, bueno, está bien. Y el papá además lo fue a presionar y entonces se casó con ella. Y fueron muy felices y la quiso mucho además. Y decía que era la mejor esposa del mundo. Tuvieron varios hijos, que ahora no recuerdo, creo que 7, 8. Y una se murió, por lo menos una se murió a los 15 años, no sé si se les habrá muerto algún otro. Margarita. Y eso para él fue un sufrimiento muy grande. Eh, Se murió de una fiebre o de, ya saben, en esa época de cualquier cosa te morías. Y él estuvo orando así como 3 días y 3 noches sin separarse de ella y finalmente se murió y bueno, fue uno de los golpes más fuertes de su vida. También tenía muchos problemas de salud, problemas renales, más. Al final se murió de un infarto a los 63, creo. Eh, bueno, sí. ¿Y qué más era? ¿Cuál era la pregunta? Perdón, me creo que me fui. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la Sí, ruptura? sí, sí. Sí, perdón. Me fui a hablar de sus problemas de salud y ya se me había olvidado. Em, En políticos, por su parte, no creo que haya habido ningún tema político, pero sí es verdad que los electores que lo ayudaron, aunque él los convenció y sí llegaron a creer realmente en su doctrina, pero el impulso inicial sí fue político. Alemania siempre tuvo problemas con Roma, porque incluso hasta la fecha, o sea, en Alemania, la Iglesia Católica alemana tiene siempre una tendencia un poco rupturista con Roma. Y pues se entiende, en Alemania estaba la sede del imperio, estaban relativamente lejos de Italia, los papas siempre eran italianos. Y decían, pues nosotros tenemos nuestra vida aparte, ¿por qué Roma tiene que, por ejemplo, elegir a los obispos? Ya había habido problemas con un emperador alemán por la que se llama la querella de las investiduras, ¿no? Donde él había ya roto con Roma porque no quería que el Papa designara a los obispos, quería ser él. Pero al final el Papa lo excomulgó, tuvo muchos problemas, acabó arrepintiéndose, ganó el Papa. En esa ocasión fue Inocencio III, fue 1300 algo. Y, eh, y luego el emperador de Alemania en ese momento era español y se la pasaba mucho tiempo en España. También lo sentían como medio ajeno. Era un Habsburgo, o sea, en fin, había problemas entre las familias alemanas. Se aprovecharon esta ruptura para separarse de Roma y también marcar su distancia con el emperador, que siguió siendo católico, que es Carlos V. Y las teológicas, pues más o menos ya las vimos. Al principio fue esa, pero después se fueron ampliando. Roma tiene
44 dogmas que son absolutos y que no se pueden negociar. Eh, el luteranismo, ya no me acuerdo, creo que tiene 7 menos. Negó 7 de esos dogmas, que son la... eh, ay Dios, espérame. La Inmaculada Concepción de la Virgen, la Asunción de la Virgen, pero mantuvieron la perpetua virginidad. O sea, sí, sí creían o sea, Lutero creía que la Virgen no tuvo más hijos y que siempre fue virgen. Y los dogmas como que el matrimonio es un sacramento, la extrema unción, o sea, quitaron de los 7 sacramentos de Roma, dejaron 3. Y en los dogmas, en los 44 dogmas, hay un dogma por cada sacramento. Entonces, esos los quitaron. Quitaron el purgatorio, la infalibilidad papal y la infalibilidad del magisterio. Es decir, son 7, 8, no sé cuántos. Esas son las diferencias teológicas cruciales entre Roma y el luteranismo. Y el celibato también. O sea, desaparecieron los monasterios. El Lutero los conocía desde adentro y sabía que eran centros de corrupción, de toda clase de maldades. Digo, no creo que siempre, pero bueno, abolieron los monasterios y el celibato. Todos los pastores luteranos pueden casarse, obispos o presbíteros, o diáconos, lo que sea. Ok, ¿por qué el principio de sola fide, sola fe fue tan explosivo en su época y si lo sigue siendo hoy? Pues de entrada, precisamente porque imagínate, si solo la fe te salva, eh, pues entonces, ¿para qué quieres al Papa? ¿Para qué quieres a la Iglesia? Está sonando acá espérenme. Eh, Voy a cerrar el WhatsApp porque está suena y suena. ¿Para qué quieres las indulgencias? ¿Para qué quieres al Papa? ¿Para qué quieres los sacramentos? O sea, Roma está sustentado en obras. También eh, hay un tema en la fórmula de Concordia, dice claramente que las obras son necesarias para la salvación. No, la sola fide no niega las obras, no quiere decir ya nada más creo y por arte de magia, ¿no? Sí dice que las obras son necesarias, pero no por mérito, o sea, no son la base de la salvación, sino son la confirmación de la salvación. Y si no tienes buenas obras, no pues quiere decir que no tienes la fe verdadera tampoco, que eso coincide con la Biblia, ¿no? Coincide con Santiago. Dime dónde está tu fe si no tienes obras, ¿no? Entonces, también Roma entendió mal. Tanto Roma como muchas sectas protestantes entendieron mal. Además, hace rato olvidé mencionar algo, y es que los más radicales de la Reforma fueron los anabaptistas. Y a eso sí los detestaba Lutero. O sea, todavía con calvinistas y zwinglianos decía, pues bueno, no quiero, no somos tan amigos, pero nos respetamos. Y además Calvino respetaba mucho a Lutero. Pero con los anabaptistas, esos sí le parecían así como ya unos locos, que había incluso que perseguir, ¿no? Porque eso sí, o sea, en la Alemania luterana no había libertad religiosa. Ese es un concepto que nació en Estados Unidos mucho tiempo después. La libertad religiosa no existía en el mundo antiguo. Entonces, después de guerras y todo, en 1648 lograron que hubiera paz, que se llama la paz de Westfalia. Pero, eh, y esa paz estableció que en los territorios luteranos solo podía haber iglesias luteranas y en los territorios católicos solo podía haber iglesias católicas, no podían combinarse. Entonces, sí había persecución religiosa en los territorios luteranos. Y los anabaptistas eran los primeros. ¿Qué eran los anabaptistas? Pues los equivalentes a los actuales bautistas. O sea, los que bautizan solo adultos,
o rebautizan. Anabautistas son los que volvían a bautizar niños que ya estaban bautizados cuando eran adultos, como lo siguen haciendo ahora los bautistas y muchos. Y de ahí salieron, por ejemplo, los menonitas. Los menonitas originalmente eran alemanes. Hasta la fecha su dialecto es alemán. Y fueron expulsados de Alemania, sobre todo por los luteranos. De ahí se fueron a Holanda. Meno era un teólogo holandés, de ahí agarraron el nombre de menonitas. No, primero se fueron a Suiza. En Suiza también los echaron, los calvinistas. Y se fueron a Holanda, y ya de Holanda también los echaron y se vinieron hacia América. Pero originalmente eran anabaptistas, alemanes. Entonces, sí, Lutero, eso sí no podía, ¿no? No los toleraba. Decían, estos sí vienen a destruir la iglesia, a romper con toda la tradición. Eran unos hippies radicales, una cosa así. Y bueno, entonces el sola fide fue explosivo en gran parte porque nadie lo entendió. O sea, un poco porque sí atentaba contra las indulgencias y estas cosas, pero también porque no entendieron que no negaba las obras, tanto las sectas que dijeron, no, pues tú puedes hacer lo que sea y te salvas. El propio Lutero tenía algunos dichos que no ayudaban, ¿no? O sea, también como a veces hablaba de más o era muy impulsivo al hablar y era muy retórico y muy, les digo, como muy literario. Entonces, para enfatizar su punto, a veces incurría en exageraciones que, por supuesto, sus enemigos las tomaban literales. Por ejemplo, hay una frase que es la más usada en su contra, donde él dice, peca fuerte, ¿no? Peca fuerte, pero mientras tengas fe, no importa, ¿no? Y en su contexto y todo, no está diciendo, no está dando un mandamiento de pecar. O sea, todo lo demás de su obra está diciendo no peques, daba sermones contra el pecado. O sea, no hay nada en su obra que diga que de verdad vayas y peques. Es una expresión retórica que nunca debe haber dicho. O sea, ¿para qué él dices eso? Pero bueno, le pareció que ilustraba bien su punto y entonces sí, incurrió en esa exageración, como diciendo que todo puede ser perdonado, eso es a lo que él se refería. Que eso también es algo católico, ¿no? O sea, por mucho que tú hayas asesinado a quien sea, o si tú vas y te confiesas, también te perdonan, ¿no? Entonces Lutero se refería a eso, que Dios puede perdonar todo, ¿no? Pero lo dice en imperativo, como peca fuerte y no te preocupes, y Dios te va a perdonar. Pero su énfasis no era que vayas a pecar, sino que confíes en la misericordia de Dios. Eh, ¿Qué más? Pues creo que eso responde la pregunta y tenemos más. El luteranismo original cambió, o sea, pues el luteranismo que tenemos actualmente, Ah, eh, bueno, eh, eh, ¿cambió totalmente o sigue manteniéndose con sus doctrinas? Muy buena pregunta y si no me la haces se me iba a pasar que eso es algo muy importante. Bueno, ven que les decía que hasta el siglo XIX se mantuvo una unidad. El luteranismo llegó a ser oficial en varios países, es la religión oficial, por ejemplo, de toda Escandinavia, ¿no? Finlandia, Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca, y en la mitad de Alemania. Entonces, en 6 países es oficial el luteranismo, y en Estonia está muy cerca, o sea, es casi oficial, ¿no? Entonces, bueno, se mantuvo una unidad, pero en el siglo XIX, de pronto el luteranismo oficial se volvió ultraliberal. Bueno, primero un poco liberal y de repente ultraliberal. Y los intelectuales luteranos empezaron prácticamente a negar la fe, o sea, a tratar de un poco de mantener el luteranismo cultural, pero ya sin la sustancia de la fe, ¿no? O sea, de ahí surgió, por ejemplo, la crítica textual a las escrituras, surgió de intelectuales luteranos del siglo XIX, ¿no? Que decían, no, bueno, es un cuento, todo esto es mito, pero un mito bonito que nos sirve, que nos ilustra, nos guía. Entonces mantenían ese aspecto cultural, pero negaban la Biblia y todo esto. Entonces,
Y esto empezó a cundir en los altos círculos del luteranismo, en todo, ya los obispos se iban haciendo liberales, las iglesias oficiales de los países mencionados también se empezaron a hacer liberales, y entonces surgió un grupo de pastores muy alarmados por esto, conservadores, y empezaron a predicar contra este liberalismo y empezaron a ser censurados y ya no los dejaban predicar, los quitaban del puesto, en fin, los castigaban, toda clase de censuras, y decidieron emigrar a Estados Unidos. Eran, ya no me, 200 pastores, no me acuerdo la verdad el número, 50, podía ser 50, podía ser 200, la verdad no me acuerdo, pero pues digamos en ese rango, y emigraron todos a San Luis, Missouri, y fundaron el Sínodo de Missouri. El luteranismo estaba dividido en sínodos, igual que la Iglesia Ortodoxa Oriental. Nosotros le decimos patriarcado, pero el nombre oficial de los patriarcados orientales es sínodos. Y al patriarca lo elige el sínodo, ¿no? Que es colegiada. Eh, entonces, el luteranismo igual está dividido en sínodos y fundaron el Sínodo de Missouri, que fue el polo conservador del luteranismo, el que mantenía, eso se llama, ellos llamaron luteranismo confesional, porque mantenía 100% la adhesión a las confesiones luteranas, que es el libro de Concordia. Y entonces, pues a partir de ese momento, todo el luteranismo se dividió en liberales y conservadores hasta la fecha. Todos los países luteranos ya son 100% liberales. Liberales, o sea, me refiero a grados de que ordenan mujeres trans, o casan gays, al mismo nivel que la iglesia anglicana, por ejemplo. Ya, liberalismo absoluto, en donde ya no hay ninguna fe, ninguna sustancia, ninguna adhesión ni a la Biblia, ni al luteranismo original, nada, es un club social con música de órgano, pero hasta ahí, ¿no? Y entonces, esa división hoy está agrupada en dos. Uno se llama la Federación Luterana Mundial, son los liberales, y la otra, no puede ser que se me olvidó el nombre, se me fue ahorita, es la conservadora. Pero bueno, cuando vean Federación Luterana Mundial, World Lutheran Federation, esos son los ultraliberales y no tienen el más mínimo contacto con los, de hecho, están peleados a muerte las dos, ¿no? Todos los conservadores están en la agrupación que tiene como centro hasta la fecha el Sínodo de Missouri. Todavía existe y es, no sé, tiene creo que 2 millones de miembros o una cosa así. Es bastante grande, es muy fuerte en Estados Unidos. Prácticamente todas las iglesias luteranas de Estados Unidos son del Sínodo de Missouri, pero hay sínodos liberales también que se han fundado en Estados Unidos y ponen sus iglesias liberales. Entonces esto causa mucha confusión. A mí me ha pasado gente que dice, oye, ¿cómo puede ser luterano? Yo llegué a una iglesia luterana y me atendió una pastora con voz de hombre, este, y con bigote, ¿no? Este, y es real, ¿no? Es real. En la Sí, iglesia donde yo estaba, luterana, en la Ciudad de México, hubo un cisma también por eso, porque llegó encubierto un pastor liberal y casó unos gays, y entonces la iglesia se dividió y se robaron la casa pastoral, y entonces ahí pusieron su iglesia, entonces están una al lado de la otra, y además se llaman igual. Es un problema y cada una dice que es la verdadera, ¿no? Entonces es un problema porque llega la gente distraída y pues entra con los liberales y ¿qué es esto, no? Entonces, sí, está totalmente dividido el luteranismo actual y la conclusión es, los liberales no tienen ya nada de luteranos, ni remotamente más que el nombre, que no sé para qué lo mantienen, ya que se pongan club LGBT cristiano, una cosa así, o sea, no sé para qué siguen diciendo luteranos, pero bueno. Y los luteranos auténticos conservadores, que podríamos decir que son 100% apegados al luteranismo del libro de Concordia.
Ok, es que todas las corrientes tienden a sacar raíces a través Ajá. de la historia, o sea, como que precisamente por la interpretación, porque es que este interpreta este versículo, entonces se va por esta línea y este lo interpreta de otra manera, entonces tenemos más de 300.000 denominaciones solo cristianas, solo cristianas. Ujú. Entonces Que está bueno, no son todo. denominaciones porque, o sea, digamos, son 300.000 asociaciones religiosas, pero si ves la doctrina de todas esas, pues al final vas a llegar a 20, ¿no? Diferentes doctrinas, ¿no? O sea, digamos, a ver, serían 20 denominaciones divididas en 300.000 asociaciones religiosas o sectas, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, vamos a abrir el espacio para preguntas. Entonces aquí ya tenemos varias en el chat. Dice Abel Gustavo, faltó terminar de hacer otras reformas. Hay algunas tradiciones que aún la iglesia protestante conserva del catolicismo. Bueno, es que precisamente como hay esas 300.000 ARs, pues cada una tendrá unas, odian absolutamente todo lo que pudiera, o sea, como los adventistas o así, que cualquier cosa, o sea, si tocas un órgano, eres un católico, ¿no? Este, y el luteranismo, si tú entras a una iglesia luterana real, vas a sentir que estás en una misa católica. De hecho, hay un misal y se le llama misa y se sigue la misa. Bueno, el nombre oficial es Servicio Divino, el Gottesdienst en alemán, pero pues es una misa totalmente, ¿no? Tiene toda la estructura de la misa antes del Concilio de Trento, muy parecida a la misa tridentina. O sea, la misa que, por ejemplo, los católicos tradicionales que añoran tanto la misa de antes, en latín y no sé qué, si entran a una iglesia luterana van a ver que se van a sorprender de que es tal cual la misa antigua católica, nada más que no en latín. Eso sí lo cambió Lutero, que tenía que ser todo en el idioma local. Fuera del latín es una misa antigua católica. Es más, si tú le dices sacerdote al pastor luterano, no está realmente mal dicho. No se estila decirle sacerdote, pero no es incorrecto. O sea, puede entrar, porque prácticamente hace las mismas funciones de un sacerdote. Te confiesa, consagra el pan y el vino. Ah, otra cosa que Lutero rechazaba era que los católicos solo daban el pan. Y él decía que pues, ahí dice el pan y el vino, tienen que ser las dos. Entonces, siempre en la Eucaristía es pan y el vino y además se toma de rodillas la Eucaristía. Muchos han visto en las iglesias católicas que hay como un barandal en el altar. Eso se llama el comulgatorio. Ahí se arrodillaba la gente para recibir la Eucaristía por turnos. Eso dejó de hacerse en Roma en los años 60 y ahora es de pie, así en una fila, pero en el luteranismo sigue siendo en un comulgatorio, así arrodillados. Entonces, eso es lo más chistoso, ¿no? Que si un católico tradicional entra a una iglesia luterana, se va a identificar más que en una romana. Y yo creo que está bien todo eso, yo veo la liturgia bien. Yo creo que no hay nada más que reformar en el luteranismo. Creo que fue milagroso que encontraron el equilibrio exacto, el punto exacto de qué sí había que reformar y qué no. Mantuvieron todo lo que no se opone a la Biblia y que está bien, y quitaron todo lo que sí. Me parece que lo lograron con una exactitud total, un equilibrio absoluto. Como decía hace rato, yo cuando me convertí al luteranismo fue cuando entendí que sí es importante esto. Yo antes de eso ya creía en la doctrina luterana de los sacramentos, pero iba en mi iglesia calvinista y decía, pues bueno, no veo el problema, o sea, no es para tanto, sí creo más en la doctrina luterana, pero no amerita una división. Hasta que un día entendí, no, es que si esto, porque cambia por completo el concepto de la iglesia. Uno puede decir, bueno, es solo un rito, no es nada más el rito, sino es quién lo puede hacer. Por ejemplo, en Roma, solo alguien debidamente ordenado lo puede hacer. Y en el luteranismo también. No cualquiera puede ni bautizar ni nada de esto. Hay que ser un pastor debidamente llamado y ordenado. Este, y entonces creo que esto es bueno, ¿no? Esto impide la división de las iglesias, o sea, esto impide que se pulverice todo como estábamos mencionando, porque ya no puedo yo fundar mi iglesia como yo quiera, ¿no? Tengo que ser un pastor debidamente ordenado, etcétera. Entiendo. Eh,
Y fue casualidad que yo me hice luterano porque un día iba en moto camino a la iglesia calvinista que me quedaba al otro lado de la ciudad y empezó a llover muy fuerte. Me tuve que parar y justo me paré enfrente de una iglesia luterana, esa la que está dividida. Y por suerte entré al lado conservador. Si no, hubiera preferido mojarme. Este, eh, y ahí me encantó y dije, no, sentí que, dije, claro, aquí me tengo que quedar. Además, una iglesia muy bonita, muy buena música. El organista acabó siendo muy buen amigo mío, con muy buenos pastores. Pero perdón, hay más preguntas, ya estoy. El caso es que así, ahí me quedé. Y ahí en esa iglesia ya hicieron mi confirmación unos meses después. Y Ok. ya. Esta pregunta de Adolfo es con respecto a la mujer. Describa el papel de las mujeres en la reforma, su importancia teológica y social y su efecto trascendente y su aplicación en la actualidad. Mm, yo creo que es muy baja, o sea, por cómo era en la época, ¿no? O sea, no hay una reformadora famosa. La más famosa es la esposa de Lutero, Caterina Bombora. Este, pues que su papel, pues, era atender a Lutero y a la familia de Lutero, que no le veo nada grave, pero bueno, no, las mujeres en esa época no tenían un papel relevante casi en nada, ¿no? Bueno, a la vez en mucho, porque pues, las familias mm, no se iban a sostener, no se podían sostener sin una buena mujer, pero eso era un papel súper importante. Pero no, pues no, fuera de eso creo que casi nada. El luteranismo permite diaconisas, no pastoras. Obviamente las iglesias liberales están llenas de pastoras. Bueno, para que se imaginen, una vez vi una predicación de una pastora, de estas, que recomendaba la pornografía. O sea, así decía, no es bueno porque pues te liberas y no sé qué, o sea, a ese grado, ¿no? Pero bueno, o un pastor gay también que se hace pasar por luterano, igual recomendando la pornografía. Este, bueno, perdón. Entonces sí, yo creo que es muy, muy bajito el nivel de las mujeres en la reforma. Esto ocurrió pues todo dentro de monasterios de hombres. Los teólogos todos eran hombres y básicamente, y hasta la actualidad, pues bueno, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, como en Mm, cualquier iglesia conservadora, las mujeres, pues bueno, enseñan a los niños, pueden ser diaconisas, si hay, conozco yo muchas diaconisas, y pues ayudan yo qué sé, en eventos, en programas sociales, cosas así, pero pues sí, muy poco. ok. Janet dice, excelente explicación. Podemos decir que el cristianismo luterano y el cristianismo ortodoxo es muy parecido, sí. Ujú. Sí, lo que decíamos. El rito es bastante diferente, no sé si alguien ha entrado a una iglesia ortodoxa, es bastante bonito, bastante interesante, larguísimo, son como 3 horas de liturgia. Este, mm, Todo es muy espectacular y el arzobispo y los trajes. El luteranismo es mucho más sobrio, pero sí, doctrinalmente son pocas las diferencias. Ujú. Bueno, aquí David Manso dice qué piensa o qué posición tiene ante los judíos. Lo pregunto por un libro de Martín Lutero, Los judíos y sus mentiras. Muy buena pregunta. Yo escribí un artículo sobre eso. Yo tenía, ya no lo uso, pero bueno, ahí sigue online un blog luterano. Lo puedes Este, compartir ahorita, me lo compartí y yo se los envío a ellos. sí, claro. Ahorita lo busco. Ajá. Y ahí tengo muchos artículos y cosas así. Y uno de ellos, que probablemente es el más largo del blog, es sobre eso. Yo leí ese libro de Lutero. Además, yo soy de origen judío, eso no, creo que casi se mencionó, ¿no? En el principio. Toda mi familia es 100% judía, yo soy el único que se hizo cristiano. Este, entonces, pues particularmente ese tema me interesaba. Lutero siempre ha sido acusado de antisemitismo. Su libro está bastante feo. Es un libro que escribió en su vejez, que probablemente es su último libro. Escribió muchos.
Lutero en su vejez se había vuelto una persona bastante amargada. No, no diré que no lo entiendo, a veces pasa. Se volvió grumpy, ya de todo se enojaba, se quejaba, no sé qué. Excepto con su esposa, con ella siempre fue muy, muy afectuoso. Em, y él primero era defensor de los judíos. Era uno de sus puntos de diferencia con Roma. Él decía que Roma eran unos antisemitas, que cómo querían que los judíos se convirtieran si los trataban tan mal, que había que mejor explicarles, instruirlos, predicarles el evangelio, que seguro con eso se iban a convertir. Él fue ingenuo creyendo que la única razón por lo que los judíos no se convertían es porque nadie les predicaba el evangelio. Y entonces empezó él a predicarles el evangelio a los judíos que se encontraba y empezó a ver que no sucedía eso y todavía ahí no había problema. Pero una vez conoció a tres judíos, creo que fue en Erfurt, una ciudad alemana, discutió con ellos y dijo que todavía al principio sintió más como lástima, ¿no? Como, bueno, pues pobrecitos están cegados por su religión, su rabino les dice todo y le hacen caso, ni modo. Pero luego se enteró de que habían blasfemado, ¿no? Que esos judíos se habían ido y se habían ido blasfemando contra Jesús, María y la de todos los santos. Y entonces ese fue el punto de cambio donde Lutero empezó a odiar a los judíos. Sobre todo su gran argumento es, no es justo que viven en países cristianos. Acuérdense que la religión era oficial, entonces eran países cristianos, que les abren las puertas, que los tratan bien, que incluso les dan hasta privilegios, les permiten cosas que a un cristiano no se les permitiría, como blasfemar. O sea, en su época, si un cristiano blasfemaba, pues se metía en serios problemas. Ah, pero si es judío, pues bueno, es judío, no le podemos decir nada. Este, y tenían también algunos privilegios de, por ejemplo, de establecer bancos o de cobrar intereses que los cristianos no tenían. Entonces, el gran argumento de Lutero es, no se me hace justo que en nuestros países cristianos se reciba a los judíos, perdón, que les demos privilegios, que usen nuestros caminos y nuestra infraestructura y todo, y que vengan a blasfemar de nuestro Dios, ¿no? Que dentro de nuestro país estén blasfemando de nuestro Dios y enseñando a sus hijos a hacerlo en sus sinagogas. Entonces él propone destruir las sinagogas, expulsar a los judíos si no, es decir, enseñarles, bueno, prohibirles blasfemar y que enseñen su religión. Él empieza a considerar que su religión misma es blasfema, en lo cual tampoco estaba tan equivocado. O sea, la religión judía actual en sí, pues es la religión de los fariseos. Es la, un día podemos hacer otra plática sobre la historia del judaísmo actual y cuál es la genealogía, de dónde viene, pero básicamente es la religión de los fariseos. ¿Y quiénes son los fariseos? Pues los que mataron a Jesús y los que siempre han blasfemado contra Jesús. Entonces tampoco es tan descabellado. La religión judía actual sí blasfema, ¿no? Y sí enseña, pues, que Jesús era un brujo y que cosas así. Entonces, claro, eso no significa que todos los judíos crean en eso, solo los muy ortodoxos. De hecho, el 90% de los judíos actuales ni conocen el Talmud, ni lo leen, ni les interesa, ni se expresan así. Pero los judíos muy ortodoxos, que ni los propios judíos los queremos, sí son así. Y en la época de Lutero no había estas divisiones. Eso es moderno. Los judíos de la época de Lutero, más o menos, todos vivían igual, todos iban a las mismas sinagogas, todos creían lo mismo. No existía si yo soy el judío liberal, yo soy el judío urbano. O sea, había el que era más banquero, el que era más rural, y eso, pero básicamente todos creían lo mismo. Entonces, por eso también él los identifica a todos igual. Él dice, todos blasfeman, ¿no? Y los niños les enseñan a hacer eso. Él no propone exterminarlos, pero sí o que cambien y dejen de enseñar eso o que sean expulsados de los países cristianos, ¿no? Y escribe un libro bastante molesto por esta situación, que, que además
es muy repetitivo, ¿no? O sea, insulta a los judíos y repite, repite, repite. Podía haber dicho lo mismo en la cuarta parte de tamaño. Entonces sí pasó a la historia de Lutero como un gran antisemita, pero era un antisemitismo diferente, ¿no? Del actual. Él critica la religión judía, no en sí a los judíos, sino la religión. Y luego dice, pero pues todos creen en esa misma religión, entonces pues de paso, pues critico a todos, ¿no? O sea, si él hubiera vivido actualmente, él yo creo que hubiera distinguido entre los judíos que blasfeman y los judíos que no blasfeman y que podrían quedarse, ¿no? Pero bueno, ahí está el artículo este donde lo veo con más detalle, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por ayudarnos a entender la persona de Martín Lutero, porque no Ujú, solamente vimos su planteamiento, su crítica, sino su carácter, su forma de ser, ujú. su personalidad. No, Y o sea, era totalmente impulsivo, emocional, reactivo. Con los años se fue haciendo más enojón. Este, era, además era obsesivo, en fin, ya les contaré. Dice, cuando era monje, dicen que se confesaba todos los días por lo menos 2 horas y ya estaban hartos sus confesores, ya no querían saber de él. ¿Cuándo puedes confesar de un día a otro, no? Pero bueno, este. Y bueno, gracias a todos, a Imer, Janet, Marlon, David, personas que también vienen de tu Facebook que no conozco. Aquí hay unos nombres que vienen de México. Mm, em, Está no los veo. ¿Quién es? A ver, para nada más. yo creo que José Céspedes, yo Sí, creo que Ah, vengo sí. del Facebook. Sí, sí, te conozco. De hecho, tú eres ortodoxo, ¿no? Correcto, sí, pero me llamó mucho la atención el tema y de paso explicado por una persona conocedora, explicado por una persona que se expresa bien y no pude dejar pasar la oportunidad. Pues muchas gracias. bueno, los esperamos para nuestros próximos conferencias. Todos los meses hablamos un tema diferente. Y este tema de la reforma quisiéramos tocarlo nuevamente porque nos quedó mucho tema por tratar, muchos puntos por tratar. Este vamos a decir que fue como una primera parte y podemos más adelante hacer una continuación de este tema, de la reforma, Lo todo que lo gusten. que... También cualquier tema de judaísmo, en Hola, fin. buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Disculpe que los interrumpa, sí, como sugerencia nada más. Eh, un tema muy bueno. Me gustaría que la segunda parte, si fuera posible y si están disponibles, se hablara algo de los valdenses, los albigenses. Ujú, claro. Y tengo una pregunta. Yo he leído en algunos libros que cuando Lutero encontró la Biblia encadenada, leí de que la encontró en una biblioteca, pero luego en otra versión leí de que la encontró en un, en un calabozo, me parece. Entonces, de ahí, cuando él encuentra la Biblia encadenada y la empieza a estudiar, de ahí él empieza a darse cuenta de que pues la situación dentro de la Iglesia Católica no es como la Biblia dice. Entonces ahí él tuvo mucha influencia en Alemania, donde empezó la reforma. Él fue el que originó la reforma y de ahí y siguieron, sabemos que él murió por problemas renales, pero de ahí empezaron a surgir diferentes reformadores Ujú, que dejaron un legado. ujú. Y la pregunta es también si ese legado todavía nosotros lo debemos de continuar. Mm. Ok. Bueno, yo no tengo problemas en responder la pregunta, pero tal vez ya tenemos que terminar. No sé, Sí, fue. vamos a dejar porque van a seguir surgiendo preguntas, entonces vamos a continuar con ese chat para la segunda parte. Está bien, no hay problema, Sí, gracias. sí, Ok, yo no tengo esperemos problema, que pero sí entiendo que ya tenemos que terminar.
Esperamos que nos continúen en la segunda parte. Gracias, Ricardo. Gracias a todos por estar aquí y nos estamos en contacto. Ok, Claro que sí, gracias a bueno, ti. Gusto. bye. Bueno, Bye. chao.